Detrás de esta maravilla, y no me refiero a mí, está el Casón del Buen Retiro, uno de los edificios que sobrevive del Parque del Retiro y que ahora forma parte del conjunto del Museo del Prado, donde tenemos parte de las mejores obras de arte que hay en el mundo. Y esto es una obra de arte y dentro de poco es muy probable que solamente los podamos disfrutar precisamente en museos o en vitrinas. ¿Por qué? Pues no solamente por el motivo de las emisiones, sino porque además la especulación que hay con los modelos como el Porsche 911 está haciendo que mucha gente que antes lo utilizaba como vehículo de uso diario, hablo de los clásicos, ahora están prefiriendo guardarlos en el garaje a la espera de mayores precios. Y es que por determinadas versiones del 911 se están pagando por encima del 1.000.000 de euros, una auténtica locura. Decíamos que era una pena que cada vez sea más complicado disfrutar de este tipo de coches, ya sea por el tema ecológico o por lo del precio. Y hablando de disfrutar, uno de los grandes dilemas es si el 911 Coupé o Cabrio. Hay gente que dice que es mucho más bonito el Coupé, a otros que les gusta más el Cabrio. Yo personalmente creo que, aunque es cierto que el Coupé tiene una línea más icónica, al final a menos velocidad disfrutamos mucho más del Cabrio que del Coupé. Oímos más el motor, sentimos más el aire y tenemos más sensaciones en él. Y respecto al diseño, bueno, pues en apenas 10 segundos pasamos de casi un Coupé a tener un descapotable espectacular. Hemos hablado de disfrutar, así que a disfrutar. En esta nueva generación del Porsche 911, denominada 992, a diferencia del 991, aunque bueno, al final de la generación anterior ya se habían abandonado los motores atmosféricos y eran todos sobrealimentados, aquí disponemos de un motor en este 4S de 3 litros de cilindrada, 6 cilindros boxer, eso sí, como siempre en los 911, pero ya no es atmosférico, tiene turbo. Lo que pasa es que bueno, es un turbo que, como no tiene prácticamente el retraso de respuesta, las reacciones del coche son muy similares a las de un motor atmosférico, y también la sonoridad. Como decía antes, además, podemos escuchar el motor mucho más nítidamente en este descapotable que en los coupés. Y la verdad es que suena de maravilla y forma parte de esa puesta en escena que nos va a hacer disfrutar. En cuanto al chasis, bueno, pues Porsche ha obrado milagros para conseguir que una constitución un poco antinatural, con el motor y todo el peso colgado por detrás del eje trasero, aún así el coche sea fácil de conducir. Ya no tiene nada que ver con los coches anteriores. Ya desde la generación del 993 ha ido dulcificándose la respuesta, ya no es un coche solamente apto para expertos, y la verdad es que este coche es mucho más cómodo de lo que yo me esperaba. ¿Qué es lo que no me ha gustado demasiado de este avance de la generación? Bueno, pues que intentando mantener el estilo de todos los 911, de las formas del salpicadero, no están muy bien integradas todas las pantallas digitales que tiene. De hecho, esta parte de aquí de la pantalla para mí es completamente invisible, me la tapa el aro del volante, y esta de aquí también, solamente veo los 3 relojes centrales, lo cual me recuerda un poco a la instrumentación del 356 en lugar de la del 911, ya que los 2 relojes exteriores no los veo. Aunque cambie la muestra de la pantalla para ver el navegador, pues también aquí me está tapando parte de la visualización del mismo. En lo que sí que ha mejorado mucho es en cuanto a la ergonomía del manejo de algunos mandos. El sistema de infoentretenimiento es muchísimo mejor, tenemos muchas más aplicaciones, y luego, aunque a mí descapotado me encanta sentir el viento, tenemos un cortavientos automático que insonoriza muchísimo el coche. La verdad es que con él vamos a conducir prácticamente como si estuviéramos en un coupé, sin que el aire nos moleste lo más mínimo, pero disfrutando del aire libre. Seguimos escuchando los pájaros en esta época, que ya están empezando a
a resucitar y las aves migratorias ya están viniendo, y la verdad es que el coche es una auténtica pasada. Si no te convence mucho el sonido del Boxer, que como digo, a mí sí me gusta, siempre puedes subir el sonido del equipo de audio, que en este caso está firmado por Bose, tendríamos una versión superior de Burmeister, y el sonido es francamente excepcional. ¿Cómo se disfruta un cabrio? Bueno, pues a velocidades normales, por una carretera secundaria y con la música que uno quiera. Por ejemplo, a mí se me ocurre aquí a escuchar a Nina Simone y el I'm Feeling Good, que quedaría estupendo. Si el sol nos empieza a molestar demasiado en verano o si hace demasiado frío, aunque tenemos unos asientos calefactados y con el cortavientos vamos suficientemente bien climatizados, podemos cerrar la capota, algo que se puede hacer en marcha a velocidades de hasta 40 km por hora. Como veis, el proceso es muy rápido y el cierre de la capota es excepcional. De hecho, con ella cerrada prácticamente parece un coupé, incluso el tapizado de la capota interior. Como decía, es una verdadera gozada disfrutar de un coche como este. Y como hay que disfrutar los Porsches es lógicamente en carretera, sobre todo en carreteras secundarias. Con el capotado la sensación de velocidad es mucho menor que antes. El equipo de audio lógicamente se va a escuchar mejor, aunque incluso descapotado suena muy bien. Y las prestaciones son francamente excepcionales, es decir, tenemos más de 400 caballos de potencia, las aceleraciones son una auténtica pasada, realizar un adelantamiento con esto es un pestañeo, y luego la caja de cambios PDK de 8 marchas es muy rápida, en modo manual es ultra obediente, no nos va a pasar a la siguiente marcha en ningún caso, nos va a aceptar prácticamente todas las revoluciones cuando reducimos, de forma que realmente no vamos a echar de menos en la caja de cambios manual. Es más, como el coche tiene tal aceleración, se nos va a montar muchísimo el trabajo con la caja de cambios, y de esta forma no tenemos tanto trabajo y es más fácil de conducir y de sacarle todas las prestaciones. Como decía, en cuanto a aceleraciones, pues bueno, el 0 a 100 es una auténtica locura. Tecnológicamente el salto adelante es también excepcional, tanto en materia multimedia, como decía, como en sistemas de ayuda a la conducción. Tenemos un eje trasero direccional que nos va a facilitar muchísimo las maniobras en ciudad y evitar esos columnazos en los garajes. En carretera también nos va a ayudar a mitigar en parte ese penduleo que tenemos en los 911 en la parte trasera. Sobre todo se nota mucho en curvas rápidas de autopista, los 911 con ese peso ahí atrás, cuando tenemos que pasar por un badén y con el coche un poco apoyado notamos constantemente esa inercia. Con el sistema de dirección total se mitiga en parte esa sensación de penduleo de la parte trasera y el coche resulta mucho más fiable para el conductor. Dudas menos y te sientes más seguro rodando con él a alta velocidad. Sin lugar a dudas, una de las cosas que ha hecho que el Porsche 911 se haya convertido en un mito es que, a pesar de que se trata de un deportivo de muchas prestaciones, no es nada estridente, se ha mantenido bastante discreto. Lógicamente no es discreto porque un 911 siempre llama la atención, es una forma tan reconocible que todo el mundo se da cuenta de que lo que está pasando por delante de sus narices es un 911. Sin embargo, no es nada estridente, no es un coche con unas formas angulosas ni hortera, por decirlo de alguna manera. Es un deportivo elegante y además muy utilizable. Tenemos un maletero con una buena capacidad, las plazas traseras. En el caso de los cabrios sí que se sacrifica, el respaldo va mucho más vertical para dejar espacio a la capota. Pero bueno, realmente las plazas traseras de un 911 son simplemente para pasar el apuro. Las dispones de ellas aunque no las vas a utilizar demasiado. Donde realmente se disfruta este coche es aquí, sentado y conduciéndolo. También mirándolo, pero sobre todo conduciéndolo. Lo dicho, una obra de arte.